Bueno, como lo vieron ustedes en la invitación, esta sesión pues puede sonar un poco sencilla, puede sonar un poco, digamos, clara para algunos, pero pues igual de primera mano conozco casos y personas y canales y especialistas y ejecutivos comerciales que de pronto pueden llegar a traslapar un poco las circunstancias. Digamos que son situaciones diferentes a la hora de evaluar lo que tiene que ver con este mundo de lo que son los servidores de los PCs y los workstations. Esto puede en algún momento sonar a que de pronto llegan muchos requerimientos de venden un servidor y te dan especificaciones de PC. Y sí, así es. Desgraciadamente dentro del requerimiento constante y a diario de lo que tenemos nosotros con la parte de servidores, siempre va a llegar un requerimiento de un cliente que dice necesito este servidor y te da las especificaciones de un PC, o siempre va a llegar un cliente solicitando especificaciones de un servidor y trayéndolas como un workstation, o incluso haciendo relación a productos y a referencias y a familias de productos que no tienen nada que ver con servidores, sino que ya pues, hacen parte más del portafolio de PCs y de servidores. Claramente en esta sesión no vamos a ahondar demasiado en los aspectos técnicos porque pues, realmente no es la intención, sino es más una perspectiva y digamos un tema para que ustedes tengan un poco más claro en su cabeza el porqué de cada tipo de producto, el porqué de cada función y cada característica, para que no tengamos problemas y que a la hora de cotizar, argumentar y hacer nuestras propuestas no traslapemos los tres mundos, ¿sí? Y que a la hora de que ustedes reciban requerimientos no den tres vueltas antes de entregar una propuesta al cliente, sino que ustedes tengan muy claro en su cabeza de dónde a dónde es un PC, de dónde a dónde es un servidor, de dónde a dónde es un workstation, ¿sí? O en qué escenarios funciona y por qué razón funciona de manera diferente, para que ustedes automáticamente hagan un stop y aclaren al cliente: perdón señor, pero estas especificaciones no corresponden a un servidor, corresponden a un PC, ¿sí? O corresponden a un workstation y este tipo, digamos, de características. Voy a hacer una analogía para que de pronto ustedes me entiendan en algunos aspectos. Y yo les pregunto, hago una pregunta si quieren para que la respondamos al chat o para que la tengamos en nuestra cabeza, ¿sí? Y es: ¿cuántas personas se requieren para construir un edificio? Y hago esta pregunta sin ningún tipo de segmentación de experiencia, preparación, nada. Es cuántas personas se necesitarían para construir un edificio. Si yo evalúo desde distintas perspectivas y yo digo, listo, la pregunta es, listo, ¿para cuándo lo necesita? Eso sería la pregunta contraria: ¿para cuándo lo necesito? Lo necesito para un mes, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Y dependiendo de la cantidad de tiempo que tengamos, tendremos que invertir en más personas para hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si yo evalúo esta cuestión solamente en cantidad, en la medida que yo quiera mejorar el tiempo y en la que yo quiera reducirlo, tengo que tener más personas. Pero acá yo no estoy hablando de la calidad del producto, no estoy hablando de la eficiencia del producto, de la reducción significativa de posibles fallas a la hora de construir el edificio. Solamente estoy hablando del criterio a nivel de tiempo de ejecución, ¿sí? No estoy hablando de otros factores. Caso contrario a que cambiáramos la pregunta a que no fueran personas, sino cuántos ingenieros, cuántos obreros, cuántos ingenieros civiles, cuántos diseñadores de interiores, cuántos ingenieros eléctricos, electrónicos, cuántos ingenieros mecatrónicos se necesitarían para construir un edificio. Muy seguramente, ahí ya cambia la perspectiva, porque ahí ya estamos contemplando distintos factores, como es el hecho de involucrar a un ingeniero eléctrico va a reducir significativamente las posibles fallas de construcción a la hora de tener toda la ramificación eléctrica en el edificio. A la hora de involucrar a obreros o personas que ya saben y tienen experiencia a la hora de construir edificios, claramente vamos a tener una reducción significativa del tiempo. Ustedes mismos han visto cómo una persona que ya tiene experiencia monta un ladrillo en minutos con la experiencia de manejar el cemento, la mezcla, los ladrillos, el palustre y todo el compendio de cosas de una manera muy, muy eficiente y muy bien hecha, ¿sí?
¿Cuántos ingenieros? El hecho de tener un ingeniero garantiza que va a haber un estudio previo, va a haber un tema muy específico de preparación de cómo se va a montar el edificio y demás. Entonces, ¿por qué les hago esta analogía? Y es que en este campo entramos a discutir un poco lo que es lo que llamamos el procesamiento general versus el procesamiento especializado, que es como el ejecutar cosas de forma general para una persona del común, sin ningún tipo de experiencia, sin especialización en algo específico, a hablar del procesamiento especializado, que pues podría entenderse como cuando tenemos personas especializadas para cada campo. Sí, es muy diferente hablar de una persona del común que no tiene experiencia en construcción, que arranque a aprender desde cero, tener una curva de aprendizaje, a tener una persona ya preparada en un campo y que arranque a trabajar en este proceso. Y eso nos lleva a un tema de, por ejemplo, de procesadores de servidores. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocían los procesadores ARIA y los procesadores Stratix? Me imagino que no. Me imagino que ustedes recordarán los Xeon y los Intel Core, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que entender un factor, y es que en la medida que avanza la tecnología, no solamente necesitamos que las tareas que ejecute un equipo sean más potentes, sino que tienden a especializarse según el tipo de trabajo que debe realizarse. De ahí que ya no podemos hablar solamente de tener un procesador de tantos cores, tenemos que hablar de un procesador específico según el tipo de uso que se requiere para cada tipo de trabajo y para cada objetivo laboral, porque es muy diferente hablar ya de temas de PCs, hablar de workstation, hablar de infraestructura. Incluso ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando nosotros tratamos de comparar procesadores, digamos de un Core i9 a un Xeon, decimos venga, pero pues técnicamente un Core i9 puede tener más núcleos que varios Xeon y puede tener distintas características que aparentemente los hagan más potentes y más robustos, ¿sí? Es, digamos que un paralelo diferente o una comparación diferente cuando hablamos de para qué está destinado, qué tipo de trabajo o para qué tipo de trabajo está preparado y diseñado, a qué capacidad de procesamiento tiene, ¿sí? De ahí que dentro de este rango obviamente podríamos incluir los procesadores Core, ¿sí? Y es que Intel lo que hace es desarrollar procesadores dependiendo de cada caso. Esto es una barra, como usted la ve en el costado izquierdo, de uso general a uso optimizado, ¿sí? Incluso, no sé si ustedes supieron, hace unos años se agregó la línea de Intel Xeon W, ¿sí? W es por Workstations, ¿sí? Es justamente porque es un punto medio entre estos dos mundos, entre los Intel Core y los Intel Xeon. Ahora, si recapitulamos un poquito, recuerdan en las sesiones pasadas que hablábamos de que el hecho de que los servidores puedan manejar memorias con corrección de error depende del procesador que usen. Porque si yo quiero que la memoria tenga una probabilidad mínima de fallos, obviamente necesito de que tenga un procesador Xeon, ¿sí? Los Xeon W tienen esa misma característica, digamos, heredan las características de un procesador de servidor al ser un procesador tolerante a fallos, cosa que no tienen los procesadores Core. Entonces, uno de los principales argumentos de contundencia que tiene un tema de algún equipo que trabaja con procesador Xeon es la confiabilidad. Y eso no es un tema de creencia o de que yo la asuma o que yo quiera proponerlo. Son tecnologías que influyen en el equipo. Y es el caso concreto de características que tienen en algunos procesadores y otros no. Esta tabla es un poco densa, claramente no es la idea de que ustedes la detallen al mínimo. Solamente quiero recapitular en dos aspectos que diferencian los procesadores, por lo menos en la parte de Xeon. ¿Qué quiere decir? Que si yo pusiera un Intel Core acá, no tendría muchas de estas cosas, ¿sí? Obviamente la mejora significativa no solamente va a verse en el tema de la cantidad de cores y velocidades, sino también en estas tecnologías. Y voy a hablar específicamente de dos características que están en la parte de aquí abajo. Voy a resaltarlas para que las vean, pero pues igual, pero no sé si alcancen a leerlas. Esto que aparece acá abajo que dice Standard RAS y en algunos Advanced RAS, ¿sí?
¿qué es esto? ¿Sí? Ténganlo muy presente. Vamos a ver qué es RAS y vamos a ver esto que ustedes ven acá, que aparece como Intel AVX 512. ¿Sí? En algunos procesadores dice un FMA de 512 y en otros dice 2 FMA de 512. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos dos aspectos solamente. Ya el tema de cantidad de cores, velocidad, caché y demás lo vamos a hacer a un lado. Solamente vamos a ver esos dos aspectos porque es súper importante tenerlos presentes, no tanto por la especificación técnica, sino por entender qué hace que un procesador sea diferente a otros en términos técnicos contra un procesador Core, que es una de las principales preguntas que surgen en el tema de PCs versus servidores versus workstations. ¿Listo? RAS. RAS viene del acrónimo de Reliability, Availability and Serviceability. ¿Qué es esto? Confiabilidad, disponibilidad y calidad de servicio, que es lo que nosotros normalmente hablamos en temas de servidores, es que sea un equipo 100% confiable, que la probabilidad de que se reinicie, se apague, se bloquee, tenga una falla sea nula o lo más cercana a nula posible. La disponibilidad es que el equipo todo el tiempo esté arriba, las características, el proceso y las tareas se ejecuten todo el tiempo sin lugar a que falle o que la probabilidad sea lo más cercana a cero posible de que falle, ¿sí? Y la calidad de servicio, y es garantizar que ante todas las circunstancias, en la medida de lo posible, se tenga una velocidad de reacción inmediata en casi que todas las tareas que se ejecuten. Partamos de una base simple: la tecnología RAS o el compendio de tecnologías RAS no lo tienen los procesadores Intel Core, lo tienen única y exclusivamente los procesadores Xeon. Entonces tenganlo muy presente. ¿Listo? Esos son los diferenciales. Ahora, hay distintas tecnologías que aquí no voy a entrar digamos, a discutirlas. Bueno, se me repitió el último término. Sí, son estas cuatro. Son el Adaptive Downram Device Correction. Esto, digamos, que está directamente relacionado con las memorias SC y es un sistema de corrección de datos doble adaptativa con las memorias SC. ¿Sí? Esto es algo que se asocia o tiene que ver con todo lo que se maneja en memorias SC en servidores. Lo mismo que el sistema de detección y corrección avanzado de errores, ¿sí? Que es la segunda tecnología. Entonces, en general, digamos que estas tecnologías son tecnologías físicas que tienen los procesadores, ¿sí? Que tienen los equipos que manejan procesadores Xeon, ¿sí? Entonces tengámoslo súper presente porque esto no lo tiene. En términos rápidos, sencillos y claros para todos, esto es confiabilidad, disponibilidad y calidad de servicio, o tecnologías que están asociadas para garantizar sí o sí este tipo de características y este tipo de ventajas y situaciones, ¿sí? Entonces, importantísimo que lo tengamos muy presente, porque pues digamos que a veces la pregunta es: venga, pero pues este también tiene 6 cores, el PC tiene 6 cores, este Workstation con Core i9 tiene 6 cores y el servidor también tiene. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Listo? Segundo factor, el Intel AVX. AVX, bueno, obviamente perdonarán la diapositiva en inglés, pero pues digamos que son diapositivas oficiales de Intel donde se relacionan, digamos, las características. Sin entrar a detallar, Intel AVX viene un acrónimo que es Advanced Vector Extensions. ¿Qué es esto? Digamos, ahí entramos a hablar de la especialización de las tareas. Y es que cuando nosotros hablamos de tareas de uso general, ¿sí? Nosotros estamos hablando de aspectos como ofimática, como... Perdón, ¿pueden silenciar los micrófonos? Gracias. Podemos hablar sobre... Perdón, un segundo. Okay. No, y las de AWS son como de 10 horas. Segundo, silencio personas, porque no está listo. Gracias. Entonces, cuando hablamos de este tipo de tecnologías, este tipo de características, no necesariamente están asociadas para tareas muy avanzadas, ¿sí? Entonces,
Cuando vemos el uso de un PC, el PC es para ofimática, navegación web, tareas, digamos, software específico, en algunos casos para temas de algunas tareas especiales. Pero cuando hablamos ya de tareas mucho más avanzadas, como son los procesadores de servidores, hablamos de otro tipo de tecnologías, ¿sí? Como el Intel AVX, que lo que permite es tener precargados instrucciones asociadas a tareas de alta complejidad. Entonces, lo que hace esto es como almacenar dentro del procesador cómo operar o instrucciones de cómo operar en tareas de analítica avanzada, temas de aplicaciones de high performance computing o desempeño de alto procesamiento, para criptografía, compresión de data, desempeño optimizado. Digamos, son tareas muy especiales que tienen como fin procesos que no son normalmente manejados en un PC, sino son temas de infraestructura muy específicos. Entonces, es como si nosotros quisiéramos, sin saber, sin tener un paso a paso, sin tener una experiencia, hacer una receta, preparar una receta de cocina. Tenemos que probar mucho, equivocarnos, devolvernos, rectificar, cambiar, y muy seguramente tenemos que fallar varias veces hasta el punto que logremos desarrollarlo bien. En el caso del Intel AVX, lo que hace Intel es empaquetar estas instrucciones, estos paso a paso para tareas que ellos ya saben cómo se operan, para programar los núcleos o programar los hilos de procesamiento del procesador para que los ejecute sabiendo cómo hacerlo, ¿sí? De ahí que incluso ustedes lo han visto en muchos casos, cuando se habla de virtualización, a veces se tiende a generalizar diciendo es que un procesador físico son tantos procesadores virtuales. Cambia mucho dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, si ustedes ven, según Microsoft, en Hyper-V, que es su hipervisor, que es su plataforma de virtualización, un procesador físico puede significar o pueden traducirse o pueden volverse dos núcleos virtuales. Si ustedes ven desde la perspectiva de VMware dice que un núcleo físico puede volverse hasta 7 procesadores virtuales, ¿sí? Pero no es porque, saque más provecho o sean núcleos más lentos, sino que la forma en la que usa y aplica la tecnología para ejecutarla es muy diferente, ¿sí? Entonces, de ahí que hay que tener claro que en términos de ejecución de las aplicaciones y las tareas y las cargas de trabajo de los servidores, el tema de los procesadores y su especialización afecta directamente aspectos como estos. ¿Por qué? Porque si yo evalúo a nivel de virtualización de un procesador de hace 10 años, ¿sí? Que tenía, no sé, 6 cores versus uno de hoy con los mismos 6 cores, voy a ver que con los núcleos actuales puedo ejecutar más máquinas virtuales que con el de hace 10 años, a pesar de que sean de las mismas características técnicas. ¿Eso a qué se debe? A este tipo de tecnologías de Intel, como Intel AVX, que lo que hace es darle instrucciones de cómo ejecutar de una mejor forma esas tareas avanzadas para que pueda sacársele mucho más provecho y se pueda optimizar de mejor forma los procesos y que podamos tener una calidad de servicio como se espera. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta este tipo de tecnología, estas características. Entonces tengamos muy presente eso, y es que en procesamiento, pues dándole cierre a esta parte, los procesadores no son iguales, no por especificaciones, no por cantidad de cores, velocidad y caché, sino por las tecnologías que tienen. En este caso, los procesadores Xeon con la tecnología RAS o las tecnologías que están asociadas a RAS, y la tecnología Intel AVX, ¿sí? Que son paquetes de procesamiento de instrucciones para tareas complejas. ¿Listo? Listo. Ahora, haciendo un siguiente paso de entendimiento de este mundo de PC, servidores, workstations, tenemos que tener claro la diferencia en dos aspectos, ¿sí? En el procesamiento secuencial y en el procesamiento en paralelo, ¿sí? No sé si ustedes, me imagino, alguien que me diga quiénes son estos dos, ¿alguien los conoce? ¿Sí? Esto es algo que muchos conocimos y disfrutamos en
mucho tiempo. No sé si alguien en el chat me puede decir quiénes son estos dos. Los cazadores de mitos. Exacto, Cazadores de Mitos o Mythbusters, que es un programa de Discovery muy chévere donde ellos hacen pruebas de todo tipo, fundamentan o digamos debaten sobre algunas tecnologías y hacen pruebas para ejecutarlos. Hay un ejercicio que me parece muy interesante en un video que les voy a mostrar donde ellos hacen una comparación. Voy a buscarlo por acá un segundo, donde hacen una comparación, ¿sí?, de un proceso y hicieron una prueba para ello. Para compartir pantalla, compartir otra ventana. Esta. Si de pronto el audio no funciona o no hay problema, igual les explico ahorita posterior al video. Una preguntita. Nosotros con las herramientas tenemos los documentos en un solo documento para no tener una diversidad y tenemos una tendencia que son realmente iguales. Eso lo podemos hacer para que nos digamos todo lo que puedan generar. Entonces ustedes dirán, ¿por qué este análisis o este video que les pongo acá? Y es porque, ¿qué sucede? Si ustedes se dieron cuenta, ellos hicieron un ejercicio de tener dos máquinas como tal. Una donde lo que hace el equipo o el experimento es una máquina que de forma secuencial, ¿sí?, de forma secuencial hace un dibujo, una ilustración, ¿sí? Cuando nosotros lo analizamos decimos, listo, está pintando una carita feliz. Por más velocidad que le hubieran puesto, por más rapidez que le hubieran puesto a esa máquina y que fuera supremamente rápida a la hora de imprimir, él hubiera podido hacer ese proceso de dibujar un rostro de una manera que sea mucho más rápida que posiblemente muchos de nosotros si lo hiciéramos de esa misma manera. ¿Cuál es la contra o cuál es el otro experimento? Lo que hicieron fue crear una máquina con múltiples disparadores, cada uno con un color específico programado previamente y con un único disparo que al lanzarse contra la base pintó una Mona Lisa, ¿sí?, con este patrón. Esto es lo que nosotros podríamos utilizar como paralelo para entender la diferencia entre lo que es procesamiento en serie y procesamiento en paralelo. Ya van a entender por qué quiero que entiendan esta parte y les puse este video para que sea un poco más práctico, didáctico y entendible para ustedes. Cuando nosotros trabajamos en un PC y trabajamos con alguna aplicación de Windows o de cómputo, está asociado directamente a que es un procesamiento en serie. Entonces decimos, pero yo puedo escuchar música, tener el Excel abierto, navegar en internet, pero en secreto. Realmente, aunque nosotros no lo percibamos,
de cierta manera son procesamientos en serie, son procesamientos que son secuenciales, que dada su velocidad nosotros no lo percibimos, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos del Excel al navegador, el proceso, digamos, del Excel muchas veces está en segundo plano y se hace, digamos, el paso al navegador y el navegador arranca a funcionar. Ahí es un procesamiento en serie. ¿Qué pasa? Que obviamente como los procesadores de la actualidad pues manejamos, ya core sencillo no se manejamos el tema de dual core, quad core, octa core, ¿sí? Entonces manejamos hasta incluso en servidores podemos manejar hasta 32 cores, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos procesadores o estos equipos utilizan procesadores que son con cores de uso general. ¿Qué quiere decir? Que ellos son núcleos que tienen la capacidad de procesar múltiples cálculos matemáticos. Todo lo que es tecnología son cálculos matemáticos, sin importar cuáles sean. Sí, digamos, ellos pueden ejecutarlos de forma secuencial cada tarea por específico a partir de esos cálculos matemáticos. Entonces, claro, ¿el proceso cuál es? El programa específicamente le da una orden a la CPU de que haga algo, da un resultado, el programa vuelve, le da otra tarea para que haga la CPU y le da un resultado, así de forma secuencial. ¿Cuál es la diferencia con el procesamiento paralelo? O sea, el procesamiento paralelo o el paralelismo, ¿sí? Es una dinámica o una forma en la que trabajan muchas tecnologías para que se ejecuten tareas al mismo tiempo de forma programática, ¿sí? Para tener un único resultado al final. Entonces, ¿qué pasa? Que así como vimos en el experimento que hicieron los Mythbusters, el primer dibujo fue un proceso 1 a 1 de cada uno de los puntos que comprende la imagen de la carita feliz. En el otro ejercicio sería el procesamiento en paralelo, que es básicamente programar una cantidad determinada de disparadores para que al mismo tiempo, en el mismo instante, dispararan todos e hicieran la pintura, ¿sí? El tiempo que invirtió, ¿sí? Las máquinas en dibujar cada uno es muy diferente y el resultado asimismo también es muy diferente. Entonces, esto tiene que ver con dos factores. Uno, este tipo de forma de trabajar, que es el procesamiento en serie y el procesamiento en paralelo, y la especialización de sus núcleos. Entonces, volviendo al tema de los núcleos, yo conozco particularmente máquinas de hasta 60 cores, que son a partir de núcleos de 32 cores, de 64, digamos, al final 64 cores, son máquinas monstruosas a nivel de procesamiento general. Ahora, si ustedes quisieran compararlo con un aspecto que se tiene, digamos, como la culpa de que se traslapen o que pasen la barrera los PCs, los workstations, los servidores en muchos casos, que son las tarjetas gráficas o las GPUs, ¿cuántos núcleos piensan ustedes que pueden llegar a manejar? ¿Quién me puede opinar al respecto? ¿Quién tiene idea de más o menos cuántos núcleos puede manejar una tarjeta de video? 16 cores, bueno, algo prudente, digamos. Pues increíblemente, aunque ustedes no lo crean, la cantidad de núcleos que puede manejar una tarjeta de video, estamos hablando de cientos y de miles de núcleos, ¿sí? Esto es lo que por lo menos en NVIDIA se le llaman los CUDA cores, ¿sí? Los núcleos CUDA, ¿sí? Estamos hablando de que una tarjeta, una RTX 3060, maneja 4864 núcleos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que son núcleos de uso específico o de uso especializado. Es muy diferente tener un núcleo muy robusto de un procesador que está en la capacidad de ejecutar miles de tareas, ¿sí? Lo que le pongan él lo puede hacer, a tener núcleos con tareas muy específicas y con programaciones muy específicas a nivel de desempeño. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, venga, pero entonces, ¿por qué en vez de poner un procesador Intel, le meto una tarjeta de video y solamente dejo la tarjeta de video? Es un tema que cambia en la forma en la que operan los procesadores, porque
estas tarjetas están diseñadas según su tipo de trabajo y su objetivo, ¿sí? Entonces no es lo mismo un procesador, que es lo que es una CPU, que es una unidad central de procesos, a una GPU, que es una unidad de procesamiento gráfico. Sí, son dos mundos diferentes. Ahora, ¿qué sucede? Que normalmente nosotros asociamos el tema de procesamiento a lo que pues, a los que trabajamos con ofimática. Entonces lo decimos y listo, voy a trabajar con Excel, voy a trabajar con navegación web, manejo una aplicación contable dentro del computador. Pues listo, un Core i3, un Core i5, un Core i7 y ya está bien. Bueno, voy a trabajar, voy a tener videojuegos en máquina, quiero que corran al máximo. Ahí ya hablamos de dos factores: procesamiento, la CPU, que tiene que ser muy poderosa, y la GPU, la tarjeta de video, ¿sí? ¿Qué pasa? La GPU, ¿qué hace? La GPU se encarga de que todos los cálculos matemáticos en temas de creación de polígonos, de líneas, de color, de movimiento, que tiene un videojuego, los ejecute de forma fluida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros evaluamos el desempeño de un juego, está basado sobre píxeles, sobre millones de píxeles, ¿sí? Entonces, las tarjetas de video lo que tienen son estos núcleos CUDA, que son estos núcleos especiales para procesamiento de tareas muy pequeñas. Entonces, son núcleos que tienen un nivel de procesamiento básico, pequeñito, pero que cada uno en conjunto ejecuta la tarea al mismo tiempo junto con los demás, de manera que se pueda tener un desempeño general muy bueno en tareas específicas. Y cabe aclarar, muchas veces dice, es que necesito una máquina con tarjeta gráfica porque es que necesito que Excel me corra bien. Excel no utiliza la tarjeta gráfica porque sus cálculos matemáticos están diseñados para trabajarse con la CPU, no con la GPU, ¿sí? Entonces, digamos que un punto importante es tener en cuenta eso, que el paso, digamos, de la CPU a la GPU depende del tipo de tarea que se ejecute. Y hablamos muchas veces de diseño gráfico. Incluso es algo que ya en la actualidad también ya pierde un poco la noción, y es de, venga, ¿cuánto necesita un diseño gráfico realmente una tarjeta gráfica? Porque en la actualidad vectorizar una imagen o editar en Photoshop lo hace muy bien una máquina con un procesador de buenas especificaciones, ¿sí? Porque progresivamente Intel y los fabricantes como AMD también han tratado de incluir núcleos de procesamiento gráfico dentro de sus procesadores. Entonces tienen, digamos, inclusión de ambos, pero pues obviamente, como todo, debido al espacio, tiene su límite. Ellos han logrado reducir cada uno de los componentes para que se puedan acomodar más cosas dentro de los procesadores. De ahí que ustedes ven que, por ejemplo, hace 20 años, 30 años, los procesadores no eran por sí solos, no eran capaces de reproducir un video. Actualmente un portátil que no tenga tarjeta de video puede reproducir una película en 4K sin problema. ¿Por qué? Porque el fabricante de los procesadores ha generado y ha comenzado a especializar sus procesadores y darle más capacidades según lo que puede construir. Pero obviamente esto no va a reemplazar por completo lo que puede hacer una tarjeta de video o una GPU desarrollada para tareas específicas. Ahora, si yo veo a nivel ya de el tema de salto, digamos, de la barrera de diseño gráfico y gaming a servidores y a otro tipo de tareas, hablamos de otro tipo de tareas diferentes. Caso concreto, lo que es Big Data, Analytics, ¿sí? Que es un proceso matemático, de cálculos matemáticos, donde se toman múltiples datos, múltiples digamos, archivos o múltiples componentes de un archivo o de datos que se capturen de alguna fuente, algún software, alguna herramienta, ¿sí? Se hace un proceso de analítica a nivel de toda una red neural que se crea con un servidor para tener una construcción de algo, ¿sí? Nosotros vamos a poder ver este tipo de cosas, ¿sí? En tecnologías como lo que es Deep Learning o Machine Learning. O yo me imagino que ustedes ya en este momento habrán visto o experimentado las IAs o las inteligencias artificiales que se pueden ya experimentar a nivel web, ¿sí? Como ChatGPT.
que es de Google, donde ustedes pueden, instalando un plugin en su navegador, pueden googlear algo y automáticamente él les va a construir, ¿sí?, un chat, o va a hacer un análisis sobre datos de un chat con la respuesta que les quiere dar, y que es muy acertada, que puede ser incluso procesos que pueden llegar a ser creativos. Estos filtros que se llaman, digamos, ahorita en redes sociales, que convierten una imagen en una versión de anime, por ejemplo, de una persona, o páginas como DALL-E, que pueden, a partir de palabras que yo le dé, puedan crear una pieza gráfica o una representación gráfica de lo que yo le estoy solicitando. Esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque esto está basado en análisis de muchísima información, de muchísimos datos muy pequeños en conjunto de un solo objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros evaluamos, hay varios factores que cambian en el tipo de uso de una persona que trabaja con ofimática, que es una sola tarea, que puede ser secuencial, ¿sí?, a una persona que trabaje con características como temas de videojuegos o cosas por el estilo, que tienen un componente visual muy fuerte, ¿sí?, al igual que con personas que trabajan con componentes gráficos de un software específico, pasando ya a otro mundo completamente de puros cálculos matemáticos, ¿sí?, que son todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias de Big Data, Data Analytics, Machine Learning, Deep Learning y todas estas nuevas tendencias. ¿Esto de dónde surgió? Y es que cuando nacieron las GPUs, o las tarjetas de video, tenían esa función de la parte gráfica, porque sabían que los procesadores no tenían la capacidad de un 100% de ejecutar las tareas gráficas de la mejor forma posible. Cuando fabricantes como Nvidia y AMD comenzaron a desarrollar sus tarjetas, se dieron cuenta que ellos, gracias a las funciones, o gracias a la forma en que están dispuestos estos núcleos, pueden generar lo que llamamos el paralelismo, y es poder desarrollar muchas tareas al mismo tiempo, ¿sí?, que pueden estar comprendidas por factores muy pequeñitos en común. Incluso ustedes ya conocen mucho el tema de la minería de criptomonedas. ¿Qué es esto? Pequeños cálculos matemáticos de los que se tienen que ejecutar, pero que se tienen que ejecutar demasiados, muchísimos. Entonces lo que hacían lo que hacen es crear granjas de equipos que tienen muchas GPUs, pero no es porque tenga que ver un componente gráfico, es porque tiene que ver un tema asociado a muchos cálculos matemáticos muy pequeños que tienen que ejecutarse en paralelo, o que se logran ejecutar en paralelo, ¿sí?, no de forma secuencial. Entonces, digamos que eso nos lleva a entender un poco que ya la GPU pierde un poco esa connotación de ser un tema gráfico únicamente. Ya pasa a ser un tema también de análisis, de cálculos matemáticos y de funciones que tienen o están muy relacionadas a nuevas tendencias en el mercado. Y ahí es cuando llegamos al punto clave, entendiendo por lo menos estos dos conceptos, que son el procesamiento general, el procesamiento especializado, y el procesamiento secuencial y el procesamiento en paralelo, a analizar el porqué de cada uno de estos mundos. Y les pongo esta imagen, ¿por qué? Porque yo creo que para ustedes es muy conocido, o lo entienden y lo reconocen fácilmente, ¿sí? Esto es un pitufo. Muy seguramente alguien te podrá decirme que estoy equivocado. Mentiras. Obviamente que le estaré diciendo mentiras. Eso es una película que pues muchos de ustedes, yo creo que ya o la habrán visto o estarán interesados de ejecutar. Por acá estoy viendo en el chat que me pregunta Ricardo si existe una diferencia entre una tarjeta gráfica para ejecutar juegos y una para render AutoCAD. Muy buena pregunta, para allá vamos. Ya les voy a contar un poco sobre las diferencias entre ambas. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos James Cameron, el productor de Avatar, el productor de Avatar 2, la 3, y creo que ya están produciendo hasta la 4. Ellos, digamos, tienen unas prioridades muy diferentes
a las prioridades que puede tener uno de sus empleados y a las prioridades que tiene un usuario final, un consumidor del producto. ¿Qué pasa? Si yo evalúo quién ve la película, tiene una prioridad netamente visual, de ejecución, de que se ejecute de manera fluida, de que la calidad gráfica sea la mejor, de que la experiencia en video y audio, como me dijeron ahorita que el video no tenía sonido, pues claramente no era tan necesario que tuviera sonido. Digamos, es muy fuerte, muy diferente de esta perspectiva a la perspectiva de quien diseña un personaje, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo como usuario y como consumidor, yo voy a ver la película o veo la película en mi casa, yo lo que necesito es que se vea lo mejor posible y fluya lo mejor posible. De ahí para adelante no tengo mayor reparo o mayor interés que ese. Ahora, quien lo diseña tiene prioridades diferentes, porque quien lo diseña es un empleado que tiene que cumplir con unos tiempos, tiene que cumplir con unos SLAs, tiene que cumplir con un nivel de calidad. Por lo mismo, requiere de manera, digamos que mandatoria, que el equipo fluya en el procesamiento y en el manejo de las herramientas que le permiten diseñar estos personajes, que es muy diferente. Por lo mismo, es muy diferente con respecto a quién produce, la empresa que produce la película y quién la comercializa. ¿Sí? Son tres frentes completamente diferentes con tres prioridades diferentes. Entonces, ¿cuál es la prioridad principal de quien lo ve? Es la experiencia de usuario, es que tenga la mejor experiencia posible. ¿Quién lo diseña? Yo les pongo un ejemplo, digamos, ¿qué es lo que más le preocuparía? ¿Cuál sería su mayor temor de un diseñador de que trabaje en la firma que desarrolla Avatar? ¿Cuál sería su mayor miedo? Alguien que quiera participar o opinar al respecto. ¿Quién cree o cuál creen que es el mayor miedo de una persona que está trabajando ahí como diseñador de personajes en la firma que trabaja con James Cameron en el desarrollo de esta película? ¿Quién me puede decir? En el chat, si quieren, o por micrófono, quien pueda. Axel en el chat nos dice que el renderizar. Pero en síntesis, ¿cuál es el mayor temor sobre ese render, digamos, el proceso de renderizado? ¿Cuál creen ustedes que es el mayor miedo que tiene un diseñador, un ingeniero 3D o un diseñador industrial? Emil se dice que el tiempo de entrega para el trabajo, que no fluya o que no se vea bien, ¿sí? Digamos, son factores, pero yo les pongo un ejemplo sencillo y eso va muy de la mano de lo que comenta Emil, dice que es el tiempo y la entrega el tiempo de entrega para el trabajo. Si James Cameron dice que la película va a ser lanzada o fue lanzada en diciembre de este año, una fecha en específico, ¿es porque ya tenía la película hecha? No, claramente no. Ellos ya tenían unos tiempos y dijeron, tenemos 1, 2, 4, 5 años, lo que se hayan dispuesto para desarrollarlo. Imagínense el caso hipotético donde uno de esos diseñadores que estuviera a cargo de diseñar al personaje, a uno de los personajes, tuviera todo desarrollado, todo el personaje hecho, digamos, toda la función, digamos, las funciones de las aplicaciones y todo parametrizado y ya estuviera trabajando y todo y haciendo todo el trazado y demás, y que de pronto la máquina le da por un pantallazo azul. ¿Quién serían los más afectados? ¿El empleado o la empresa? Al final, la empresa. ¿Por qué? Porque así como lo comenta Milce, el tiempo de entrega para el trabajo es algo que es impajaritable, como diríamos coloquialmente. Tiene que ser sí o sí, ¿sí? Cumplir con unos tiempos. Entonces la empresa es la más afectada porque si el diseñador que tiene a cargo esa tarea de diseñar ese personaje, hacer las escenas, el render que comentaba Axel, ¿sí? Que se vea bien, que fluya, ¿sí? Pero si llega a un caso tan crítico como de que el equipo tenga un pantallazo azul,
y como nos pasa a nosotros o a cualquier cristiano que le pasa un pantallazo azul, se apaga todo, no se guarda nada y se pierden horas y horas de trabajo. Y si el daño es crítico del equipo, se pierde toda la información. Eso puede ser catastrófico para la empresa. Entonces las prioridades cambian en ese punto. Lo mismo que de quien lo produce y lo comercializa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa actualmente con las películas? Actualmente la película, listo, se desarrolla. La produjeron, tienen un tema de tiempos de cumplimiento, tienen un tema de calidad que tienen que respetar. Las proyectan en los cinemas y después de proyectadas en los cinemas, ¿dónde resultan esas películas? ¿Dónde las terminamos nosotros viendo? O quienes no alcanzamos a ir a las premieres o al cine, ¿a dónde las terminamos viendo? ¿O a través de qué? Pues podemos o comprarlas en tiendas virtuales, medio físico, o podemos verlas por streaming en plataformas como Netflix, HBO, Disney y demás. ¿Qué es eso? Es streaming, es reproducción de forma remota de contenido multimedia que en algún lado está en algún servidor, ¿sí? Alojado, donde uno entra por la aplicación, ya sea del teléfono o del computador o de nuestro televisor en la sala, ¿sí? Vamos a poder conectarnos y ver esa película. Ahora, ¿cuál es la prioridad máxima de quien administra y quien comercializa ese contenido? Y es poder soportar a muchas personas haciendo mucho uso de ese contenido, ¿sí? ¿Qué pasaría? Imagínense qué pasaría si a Disney, por ejemplo, los servidores que tienen para su Disney Plus, para su suscripción, no dieran abasto y comenzara a rechazar el acceso de los usuarios, ¿sí?, a ver las películas y dijera, no, lo siento, estamos muy llenos, no puede entrar. ¿Qué creen que pasaría? Que al primer momento en que un usuario entre y diga, no funciona porque estamos llenos, él va a buscar otra alternativa, él va a buscar otra plataforma que sí le pueda permitir ver el contenido, ¿sí? Entonces, las prioridades son diferentes. De quien lo ve, que es experiencia de usuario, de quien lo diseña, que es tolerancia a fallos, ¿sí?, es la capacidad de que sea resiliente el equipo, y de quien la produce y la comercializa, aparte de la tolerancia a fallos, que soporte grandes cantidades de usuarios o de personas o de aplicaciones o de equipos conectados para hacerlo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, las prioridades cambian. Asimismo, los equipos también cambian. Y les voy a poner acá un ejemplo claro de 3 escenarios que son muy similares y que siempre se traslapan en muchos casos con los clientes y que va muy, muy de la mano de la pregunta que nos hace Ricardo, ¿sí?, de cuál es la diferencia entre una tarjeta gráfica de videojuegos a una tarjeta gráfica de un workstation a una GPU de un servidor, ¿sí? Entonces, acá ustedes ven 3 mundos, 3 productos de la misma marca. Estamos hablando de la línea Alienware, no sé si la conocían, pero Alienware es la línea gama premium de gaming de Dell. Es muy conocida en el mundo de los videojuegos, incluso tiene un nivel de fama muy, muy alto. Fue la primera marca de videojuegos como equipos de cómputo de videojuegos como tal que se fabricó. La pueden ver incluso ustedes en sitcoms como The Big Bang Theory, son las que utilizan los chicos ahí. Ellos utilizan solamente máquinas de Alienware, las pueden ver porque tienen el alien ahí en el logo. Entonces digamos que son muy icónicas. ¿Por qué? Porque el nivel de desempeño de estas máquinas es brutal. Es una máquina supremamente poderosa, con mucho nivel de procesamiento, con tarjeta de video muy poderosa, ¿sí? Ahora, al costado izquierdo, ustedes van a ver una Workstation Precision, ¿sí? Una Workstation Precision, que es una máquina diseñada, como se llama precisamente Workstation, una máquina para específicamente diseño o para tareas específicas o especiales de ingeniería y cosas por el estilo, que son muy demandantes y que tienen alguna característica especial para solicitar, digamos, esa función. Alguien tomó control, un segundo. Segundo, que está aquí haciendo listo. Entonces, y en el centro vemos
un servidor en torre PowerEdge. Si nosotros vemos, ¿sí? Si nosotros vemos cuál es la diferencia entre los tres mundos, físicamente es difícil diferenciarlos, porque son tres torres, tres máquinas que tienen procesamiento, RAM, disco y en este caso hipotético que tengan GPUs, ambas, las tres, ¿sí? Son tres, digamos, equipos físicamente muy similares, pero con finalidades diferentes. Ahora, si yo evalúo, ¿sí?, qué características o qué objetivos tiene cada uno, es muy diferente. Como les decía, Alienware es una máquina de gaming, está destinada a reproducción y consumo de contenido multimedia de gran exigencia, ¿sí? Videojuegos, con contenido muy pesado a nivel gráfico. ¿Cuál es su objetivo principal? La reproducción, la descarga y tener una excelente experiencia de juego, que es la ejecución, ¿sí? Al costado izquierdo, la workstation, ¿sí? El tener, el contar con una máquina workstation que está destinada para diseño, para desarrollo y para producción, ¿sí? Es una máquina específicamente para este tipo de trabajo. Entonces tengámoslo muy claro, porque esto ya deja de ser un contexto técnico y se vuelve un contexto comercial, ¿sí? Y son máquinas diseñadas para esto. ¿Cuáles son sus funciones más principales o más conocidas? Para diseño, para temas de diseño gráfico, diseño arquitectónico, diseño 3D, diseño de todo tipo. Para temas de arquitectura, para temas de edición y para temas de renderizado, ¿sí? Temas muy pesados a nivel de desarrollo gráfico específico. Y en el centro tenemos el servidor. El servidor tiene un objetivo principal y es el almacenamiento y la administración de información. Si ustedes lo redondean, básicamente hace eso de múltiples maneras y con múltiples aplicaciones, pero al final es eso: almacenamiento y administración de datos para muchos usuarios, ¿sí? ¿Qué se hace con un servidor? Temas de bases de datos, de hosting, centralización de información, virtualización y las nuevas tendencias y tecnologías como la analítica de datos, todo el tema de machine learning, deep learning, análisis sobre mucha información que se tiene de sus datos, ¿sí? Ellos se agrega un componente, es el almacenamiento, el análisis de esa data y la administración de sus resultados. Entonces, si nosotros generalizamos y vemos por especificaciones, no hay forma de diferenciarlos, porque es un procesamiento con una determinada cantidad de cores, una determinada cantidad de memoria, una determinada cantidad de gigas de las tarjetas de video y una determinada un determinado factor de forma. Pero si lo evaluamos a partir del tipo de trabajo, ¿sí?, cambia la cosa, porque si se dan cuenta, el tema de desempeño puede ser general, ¿sí? Todas estas tres máquinas son muy potentes, son muy poderosas. En términos de costos pueden ser similares, pero hay factores que tienen diferencia. Por ejemplo, el tema de tolerancia a fallos. ¿Por qué? Una máquina de gaming que falle, pues aparte de generar molestia en un único usuario, ¿sí?, no va a pasar más. Sencillamente, si la máquina falla por cualquier aspecto técnico, pues obviamente los fabricantes como Dell evitan al máximo que tengan esos fallos, pero pues existe la probabilidad. Es probable que pase, pero las implicaciones de que falle una máquina de estas, pues no son mayores a la molestia de un cliente, o pues puede ser famoso el cliente, pero pues finalmente es un usuario. Contra, como lo hablábamos ahorita, que una workstation falle para la producción de una compañía, de una empresa, de alguien, de un objetivo común que está en una parte en manos de una sola persona, ¿sí? Y el servidor si falla todo en la empresa. Si falla el servidor, nos quedamos sin herramientas, nos quedamos sin telefonía, nos quedamos sin cámaras, nos quedamos sin bases de datos, nos quedamos sin herramienta contable, nos quedamos sin todo, se nos pierde absolutamente todo, ¿sí? Entonces, uno de los principales factores que diferencian los servidores y las workstations de los PCs es la tolerancia a fallos. Ahora, para responder a la pregunta que nos hacía por acá Ricardo, que si existen diferencias entre tarjetas de video profesionales y las tarjetas de video de consumo, sí, y muchas. ¿Por qué?
Porque si nosotros nos devolvemos a este aspecto que estábamos viendo ahorita, ¿sí? Del tema de el tipo de procesamiento, ¿sí? Asimismo, como en el procesamiento de servidores, en la CPU, los procesadores están diseñados para procesamiento general. Las GPUs están diseñadas o están creadas para procesamiento especializado. ¿Qué determina que una máquina de estas, ¿sí? una workstation, un PC, un servidor, ¿sí? sea diferente? Es porque cada una está diseñada, testeada, aprobada para software diferente. Por ejemplo, Microsoft en gaming tiene Windows 10 hogar. Bueno, y en cómputo normal pues tiene Windows 10 Pro, que es de uso comercial. En Workstation hay Windows 10 para Workstations, for Workstations. Es una versión de Windows específica para Workstations. Y en servidores es Windows Server, ¿sí? Entonces son 3 plataformas completamente diferentes con 3 sistemas operativos diferentes, porque están pensados o están direccionados a que trabajen de una manera diferente con aplicaciones diferentes. Ahora, en términos de, listo, yo tengo tarjetas de video de consumo, una RTX, una GTX, una R5, digamos, de AMD, versus tener una tarjeta de video profesional. Ante esa pregunta, la respuesta más simple y más sencilla es esto. Es algo que se llama la certificación ISV, o esta es una certificación de los proveedores de software independiente. ¿Por qué es relevante e importante esto? Porque lo que diferencia una tarjeta de video de consumo a una tarjeta de video profesional es que sus núcleos, sus tecnologías y sus funciones están diseñadas para tareas específicas. Recordemos que esto es una tarjeta de procesamiento especializado con procesamiento paralelo, ¿sí? Entonces puede ejecutar muchas tareas muy pequeñitas, muy específicas. ¿Qué pasa? Que esas tareas tienen que ser programadas, ¿sí? Por, digamos, que el software que va a utilizar, y la tecnología tiene que tener la capacidad de ejecutarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la única forma en la que un proveedor de tecnología como ustedes puede garantizar de que esa tarjeta gráfica, no sé, la que sea, funcione bien con AutoCAD es a través de esta certificación que reciben las tarjetas, ¿sí? Y que reciben las piezas de hardware de parte de los mismos desarrolladores de software, ¿sí? La ISV o ISV la da una agremiación de desarrolladores de software independiente donde están todos los desarrolladores de software de temas especializados. Entonces ustedes van a ver que son muchas aplicaciones. Entonces la certificación ISV que tiene no sé, una tarjeta Nvidia Quadro es larguísima en temas de software, de Autodesk, de Assault Systems, de Adobe, de muchas plataformas y muchas aplicaciones especializadas, ¿sí? Ahora, las de gaming pueden ser equivalentemente similares en temas de desempeño, pero sus funciones y su compatibilidad está certificada para videojuegos únicamente. Ténganlo muy presente, porque a la hora de que un cliente compre una máquina de videojuegos para diseño, si se encuentra con un software que es muy avanzado, pueden pasar 2 cosas: o no va a aprovechar al máximo o el 100% de las tareas de esa aplicación, o 2, o no es compatible y puede fallar. ¿Listo? Entonces es importantísimo ese factor. Y no sé si a Ricardo le respondo la pregunta que hizo de cuál será la diferencia entre ambos mundos con respecto a esta pregunta, que es básicamente esa, y es 1, son tarjetas con características de tolerancia a fallos, las de diseño, las profesionales, y 2, tienen certificación o están diseñadas para tareas específicas asociadas a diseño, ingeniería, rendering y todas las tareas especializadas que se manejan. ¿Listo? Entonces aquí ya cambia la cosa, porque claro, las prioridades de un videojugador versus un diseñador cambian en términos
laborales, en términos empresariales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con respecto a las que utilizan los servidores? De igual manera, son tarjetas que tienen un objetivo específico, pero están asociadas a las tecnologías que ya les mencionaba, como Deep Learning, inteligencia artificial, High Performance Computing, Machine Learning, Big Data Analytics y otras tareas. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que si podemos ver por especificaciones va a ser muy difícil diferenciarlas, porque las tarjetas de video por lo regular comercialmente se segmentan por la capacidad en gigas que tienen, que es un error gravísimo, porque el que tengan más o menos gigas de memoria no hace que sea más o menos poderosa. Lo que hace que sea más o menos poderosa es este aspecto que ya les había mencionado, que son la cantidad de cores que tiene esta tarjeta, ¿sí? Porque yo puedo tener de estas tarjetas que tengo en pantalla, todas de la misma capacidad, pero cada una va a tener un nivel de desempeño muy diferente según la cantidad de núcleos que tenga, ¿sí? Entonces, de ahí que es importante tener en cuenta que las tarjetas de video no se miden solamente por la capacidad en gigas que tienen, sino por el nivel de procesamiento, los chips que tienen o los núcleos que tienen físicos. ¿Listo? Entonces, a grosso modo, esto como para llegar a este punto y que entiendan un poco el porqué de las cosas, quiero diferenciar estos tres mundos y que lo tengan muy claros en su cabeza. ¿Qué pautas hay que tener en cuenta o qué factores tienen que tener para la hora de asesorar a nuestros clientes? Uno, con respecto a la conexión de pantallas, y eso es un tema súper importante. Cuando ustedes les hablan, si ustedes se dan cuenta, están rojo las que son las diferentes. En servidores conectar múltiples pantallas no se da o no está diseñado un servidor para esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las GPUs no tienen salida de video. Son procesadores internos de la máquina que no tienen más conexiones. ¿Qué quiere decir? Que van a tener mucho poder de procesamiento, pero igual van a seguir teniendo una conexión VGA en el servidor, ¿sí? No quiere decir que eso vaya a mejorar, porque no va a mejorar en ningún aspecto el tema visual de las aplicaciones. Es exactamente el mismo. La GPU está destinada para complementar y acelerar procesos de alta complejidad para los cuales ya están diseñadas las tarjetas. Las más conocidas, aunque ya muchas veces ya no están presentes en temas de GPUs de servidores, son las tarjetas de video o las GPUs Tesla. Las Tesla son tarjetas que son específicamente pensadas o eran específicamente pensadas para servidores, no para workstation ni para videojuegos. ¿Listo? ¿Qué podría pasar si utilizan una Tesla en un workstation? Pues sí, van a tener procesamiento muy alto a nivel de analítica, pero pues posiblemente para temas visuales no va a funcionar o no va a funcionar de la forma que debería ser, porque sus núcleos están pensados para tareas especializadas. ¿Listo? Ahora, con respecto a los otros dos, pues claramente una máquina de videojuegos va a tener salida para pantallas diferentes, va a tener puerto HDMI de la última tecnología con la mayor calidad, va a tener puerto DisplayPort disponible y demás, ¿sí? Entonces es un punto importante. Y lo mismo que en workstations. Muchas veces en gaming se tiene más prioridad de tener uno o dos puertos máximo con mucho procesamiento gráfico y con muy buena memoria para ejecutar en una sola pantalla de la mejor forma posible. En workstation muchas veces se tienen más puertos, entonces hay tarjetas de video que tienen más puertos que una tarjeta de video de consumo. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las diferencias principales en temas de tecnologías? Uno, las tarjetas de video de consumo no tienen tecnología ECC, que viene del mismo principio de las memorias RAM de Error Correction Code, ¿sí? De código de corrección de error. Entonces no tienen esta característica. Los servidores y los workstations sí lo tienen. Y además de eso, las workstations tienen certificación ISV, ¿sí? Que están diseñadas para tareas específicas, para software específico. ¿Listo? Entonces es súper importante tener en cuenta esos factores porque realmente es lo que hace diferente. Ahora, si lo consolidamos, si lo reducimos aún más, cuando en un requerimiento a nosotros nos hablan de un servidor, nos hablan de procesadores 7E o 7 metálicos, nos hablan de memoria SSD, nos hablan de arreglos de disco, nos hablan de fuentes redundantes, y en casos particulares nos hablan de GPUs. Caso puntual, las Tesla
o caso puntual, hay unas que son la serie A, que es una serie de tarjetas de GPUs para servidores específicos, ¿sí? Y nos hablan de Windows Server, nos hablan de los accesos de usuarios, accesos remotos. Cuando un cliente nos habla de procesadores Intel Core 1, no es un servidor, ¿sí? Cuando nos hablan de CW, tampoco es un servidor. Cuando nos hablan de tarjetas de video tradicionales, si nos hablan de una tarjeta de video que ustedes han visto en una máquina o una workstation o un PC, partan de la base, no es un servidor. Y cuando nos hablan o mencionan de conectar pantallas, multipantallas, eso no es de servidores, ¿listo? Que es nuestro objetivo. Esto es el resultado final de lo que quiero que ustedes tengan muy claro en su cabeza. Lo mismo cuando nos hablan de Windows 10 Pro o Windows 10 para Workstation, los servidores no trabajan con esas plataformas, ¿sí? No están diseñados, no están certificados. Ahora, ¿por qué tanta introducción para llegar a este punto? Y es para que ustedes tengan muy claro desde el principio de comparar la tarjeta de video, el procesador de cada uno de estos mundos, lo tengan claro el por qué. ¿Listo? Ahí es cuando viene la pregunta, listo, entonces mi cliente no tiene ni idea. ¿Cómo sé cuándo necesita y qué GPU tiene que usar? Sencillo, como lo vimos en los primeros pasos que vimos en los anteriores ejercicios, tenemos que referirnos a los requerimientos que recomienda el software para usar. Quien nos dicta qué tarjeta o si necesita o no necesita tarjeta GPU para trabajar sobre una plataforma, una aplicación, es el desarrollador del mismo software. Si nos dice que necesitamos saber con cuál GPU debe trabajar, el mismo software o el mismo desarrollador es el que nos dice cuál tarjeta. ¿Listo? Ahora, no es, es que porque por si acaso voy a ponerle tarjeta gráfica. No, o GPU. No es necesario en muchos casos. Es invertir dinero en algo que posiblemente no se le saque el provecho. ¿Listo? Entonces es importante tener muy en cuenta esto. Bueno. De mi parte es lo que les voy a presentar el día de hoy. No sé si tengan preguntas adicionales. Abro el espacio para preguntas. Está acá, listo. Me decía nuestros amigos de CompuCentro que quieren ver la diapositiva anterior. Listo. Entonces, importantísimo eso. Anterior a esta, me imaginé. ¿Listo? Entonces, este es el filtro mental que ustedes deben tener en el proceso de identificación de requerimientos cuando es PC, Workstation y servidor, ¿sí? Y todo lo análisis que vimos anteriores, el porqué de las cosas, digamos, que espero que sea, digamos, entendible. Leonardo nos pregunta que si les puedo compartir la presentación. No voy a publicar el video, la grabación del video. Vamos a tener el video grabado y van a tenerlo público para que puedan acceder a él y puedan verlo cuando quieran. Sí, porque digamos que muchas diapositivas de esto no tendría mucho sentido sin explicación. Entonces, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? De mi parte, muchísimas gracias por su participación. De verdad que les agradezco el interés en acompañarnos en estas sesiones de trabajo. De parte de MPS Mayorista de Colombia y el Technologies, les doy las gracias y de verdad espero que en la próxima tanda de entrenamientos participen tan fuerte y tan frecuente como en esta tanda de entrenamientos que tuvimos en esta ocasión. ¿Listo? De mi parte, muchísimas gracias. Estoy atento a lo que necesiten. Cualquier duda, pregunta o requerimiento que tengan adicional, bien puedan hacerlo a cualquiera de nuestros puntos de contacto. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y que tengan un bonito día.